Muchas bendiciones, mis queridos hermanos. Espero que estén descansando bastante y que estén con la familia y que todo esté saliendo bien. Dios me los bendiga, de verdad. Quiero comentarles así rápidamente que el viaje que hicimos, por el que no pudimos estar el domingo pasado en la iglesia, fue para ministrar en una iglesia en Sao Paulo, Brasil, y el viaje fue de mucha bendición. La iglesia fue bendecida. Fuimos recibidos con tanto amor, pero lo esencial quiero decirles que pudimos ministrar, pudimos enseñar, pudimos predicar. La iglesia, una iglesia pequeña, pero llena del Espíritu Santo, llena del amor del Padre, y estamos seguros que Dios va a hacer cosas muy grandes con ellos en esa ciudad que es gigantesca. Así que gracias a Dios, Dios nos llevó y nos trajo con mucha bendición, así que aquí estamos para seguir adelante y espero que ustedes también lo estén pasando bien con sus familias y en sus hogares, o si les tocó salir, pues de igual manera espero que estén bien. Vamos a ir a la palabra del Señor el día de hoy y estoy seguro que esta palabra va a llegarnos al corazón, finalizando ya con la serie que estábamos hablando acerca de la gran comisión y de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, siendo discípulos en todas las naciones. Hoy quiero hablar sobre la importancia de ser buenos vecinos. Si hoy pudiéramos sacar un anuncio en la parte de los clasificados, de los anuncios económicos, de los diarios o de alguna televisora, podríamos decir, se necesitan algunos buenos vecinos. ¿Sabe? Yo le pregunto, ¿qué se necesita para tener un buen partido de fútbol? Alguien podría decirme un buen equipo, un buen jugador. No, lo que se necesita es una pelota. ¿Y qué se necesita, por ejemplo, para tener una buena alabanza, un buen tiempo, un buen concierto? Alguien podría decir, pues, unos buenos músicos o unos buenos instrumentos. No, lo que se necesita son buenas notas musicales. Y lo que una madre necesita para cuidar bien a sus niños, además de la alimentación, pues son buenos pañales para que ellos se mantengan limpios. Bueno, ese elemento fundamental que es para estas diferentes situaciones, estos elementos, valga la redundancia, es el prójimo para el cristiano. Todos los cristianos tenemos un prójimo, todos tenemos vecinos, ya sea que compartamos la pared de un edificio o compartamos un muro que divide nuestros jardines, o a lo mejor nos toca compartir un largo trecho de camino desde donde nos deja el bus hasta nuestra casa. Siempre tenemos vecinos. Mire, eso me recuerda a una señora cuando estaba estudiando el fenómeno de la iglesia de Corea del doctor Yonggi Cho, y comenzaron a abrirse los grupos en los edificios. Se contaba la historia de una señora que dijo, yo quiero abrir un grupo en mi casa, y ella preparó su hogar, preparó todo para que la gente comenzara a llegar. Y la manera en que ella salió a invitarlos no fue con papelitos de invitación, no, ella se paró en la puerta del edificio a la hora en que regresaban las amas de casa y las personas regresaban del supermercado. Cuando una persona viene al supermercado, viene cargado de bolsas y de cosas pesadas. Y ella simplemente le decía, ¿puedo ayudarte? Y por supuesto que aceptaban la ayuda. En ese tramo de camino, de la puerta del edificio hasta el apartamento, ella les hacía la invitación mientras cargaba sus bolsas. Nadie se resistió a decir que no a la invitación. Eso es ser un buen vecino. Siempre puedes pasar hacia un vecino por prestar una taza de harina, una taza de azúcar, qué sé yo, ir a buscar algo y alguien te lo va a dar. O cuando tus hijos juegan con los vecinos, todo eso va creando amistades. Sin embargo, tener un vecino no necesariamente convierte a alguien en un buen vecino. Si Dios ha colocado físicamente a estos vecinos en nuestras vidas, es porque Él tiene un propósito espiritual más grande que simplemente compartir el espacio con alguien más. Hoy vamos a enfocarnos en la historia tan familiar, y digo tan familiar porque lo hemos oído y lo hemos visto hasta en películas, acerca del buen samaritano, que nos va a obligar a lidiar con lo que significa ser un buen prójimo.
La imagen que nos pinta Jesús de un buen prójimo es más amplia y hermosa de lo que podríamos pensar. Así que voy a pedirte que inclines tu rostro ahí donde estás y vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a entender este pasaje para que nos convirtamos de verdad en buenos prójimos de nuestros vecinos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que hoy, Señor, nos ayudes a abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento para ver claramente lo que significa ser un buen prójimo. Yo te ruego en el nombre de Cristo que hagas de mí un buen vecino para mis vecinos, que yo pueda ser un buen comunicador de tu compasión y de tu amor hacia ellos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hay una pregunta con la que vamos a iniciar este mensaje. ¿Quién es mi prójimo? Esta pregunta es la misma pregunta que le hizo un experto en la ley a Jesús en el capítulo número 10 del Evangelio de Lucas. Los versículos 25 al 37 narran este momento. No con una respuesta directa le respondió Jesús, sino con una parábola. Jesús contó estas coloridas historias para revelar verdades sobre Él mismo, sobre Dios, sobre su reino, y usaba estas historias para que la gente entendiera todo lo que Él quería explicarles, y lo hizo porque las ideas a menudo resuenan mucho más profundamente en nosotros. Que te cuenten una historia hace que tú entiendas más, que tú te expliques mejor lo que está sucediendo. Entonces, Jesús rara vez explicó el propósito de sus parábolas, por lo que su audiencia ocasionalmente no entendió su punto. Y esto es interesante, porque Él lo hacía a propósito. Algunos lo entendían, otros no lo entendían. Y aquí hay un par de consejos para ayudarte a entender las parábolas de Jesús. Número 1, cada parábola tiene un solo tema. Debemos resistir la tentación de buscar múltiples temas o buscar el significado oculto detrás de cada imagen. No trates de buscarle significado a todo lo que hay en la parábola. Como dijo un sabio, no podemos hacer que una parábola camine en 4 patas. No le busques 100 significados a una parábola. Y número 2, siempre lee una parábola en su contexto. El contexto es fundamental. Ver qué evento, conversación o pregunta llevó a Jesús a contar la parábola nos ayudará a ver por qué Jesús decidió contar esa historia. Con estas ideas en mente, vamos a Lucas 10, versículos del 25 al 37. Y entonces vamos a encontrar cómo esta pregunta sobre el prójimo incitó a Jesús a contar la famosa y conocida parábola del buen samaritano. Abre tu Biblia en este pasaje. Dice, en ese momento, un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? El intérprete de la ley respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y aunque lo vio siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo. Cuando yo regrese, te pagaré todo lo que hayas gastado de más. De estos 3, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Mira qué interesante, porque esto es una charla. Jesús no le estaba predicando a aquel hombre, estaba charlando con él. Y en la charla, este experto en la ley
¿qué esperaba al acercarse a Jesús? Dice que esperaba ponerlo a prueba. No esperaba querer saber, no que esperaba conocer, no, él quería poner a prueba a Jesús. Porque según él sabía más sobre la ley, sabía más que Jesús. ¿Y qué pregunta fue la que le hizo? Sobre la vida eterna. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, Jesús le mostró a este experto en la ley que sabía la respuesta correcta a su propia pregunta. Y le dijo en el versículo 27 que alguien debe hacer para heredar la vida eterna. Lo que alguien debe hacer para heredar la vida eterna. Y le dice este hombre, este experto, le dice, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y la segunda cosa que le dijo fue amar al prójimo. Entonces, en el versículo 29, la segunda pregunta, que hizo el experto legal fue, ¿quién es mi prójimo? Lo interesante de esto es, ¿por qué lo preguntó? Él no preguntó para saber más. Él preguntó, dice, para autojustificarse, para evadir prácticamente lo que significaba este reto. Y lo vamos a ver ahora. Fíjate bien. Vamos a ver algunas cosas que nos van a ayudar a dar sentido al significado de la parábola de Jesús cuando la interpretemos bien. En los versículos del 31 al 33 aparecen 3 personas que son las que vieron al judío desnudo, golpeado y abandonado. Dice que uno fue un sacerdote. Tenía mucho significado para este hombre que estaba haciendo la pregunta. Segundo fue un levita. También, ¿por qué? Porque los dos estaban profundamente ligados a la religión. Pero el tercero era un samaritano. Y le pregunta después, ¿quién de los 3 se detuvo? Dice, fue el samaritano. Cuando lees de los versículos 34 al 35, dice, ¿qué tipo de acciones de sacrificio hizo el samaritano para ayudar al hombre necesitado? Porque no fue solamente que se detuvo y lo ayudó. No. Dice que se acercó. Escucha las palabras que se usan ahí. Se compadeció. Lo curó, lo vendó, lo subió a su caballo, lo llevó a un mesón, lo cuidó y pagó para que lo siguieran cuidando. O sea, no fue una acción nada más de hacer un cuidado superficial. Entonces, ¿qué pregunta fue la que Jesús hizo para concluir su historia en el versículo 36? Que le hizo a este hombre, al experto en la ley. Escucha bien la pregunta, dice, ¿quién fue el prójimo del hombre herido? No fue el prójimo de los 3 que pasaron, no, el prójimo del hombre herido. Y en el versículo 37, Jesús, ves que dice, no es quién es mi prójimo, sino cuál resultó ser un prójimo. ¿Sabes por qué? Porque a Jesús no le preocupa qué tipo de persona es mi prójimo, sino qué clase de prójimo soy yo. ¿Qué clase de vecino soy yo para los demás? Por eso es que la pregunta fue tremenda. Dice, ¿quién fue el prójimo del hombre herido? Algunas veces nosotros nos quejamos de las personas que nos rodean y nos olvidamos que son personas que están necesitadas. Se nos olvida que nosotros también estuvimos heridos. Se nos olvida que también nosotros fuimos robados. Se nos olvida que también nosotros fuimos asaltados por nuestro mutuo enemigo. Se nos olvidan muchas cosas. Y juzgamos con mucha facilidad a nuestro prójimo. Bueno, ¿qué clase de prójimo soy yo para aquella persona que está necesitada? ¿Qué clase de compasión tengo? Entonces, ¿quién era el buen vecino? Fue la pregunta de Jesús. La parábola de Jesús habría golpeado a sus oyentes, porque recuérdate que esto lo están preguntando ante un grupo de personas.
Este hombre está preguntando ante un grupo de personas. Y esta parábola debe haber golpeado los oídos de los oyentes, el corazón de los oyentes. Y a menos que nosotros hoy captemos ciertos matices culturales de aquel momento, nos perderemos toda la fuerza del mensaje de Jesús. Escucha esto, cientos de años antes del nacimiento de Jesús, la conquista extranjera, especialmente de Asiria y Babilonia, había dispersado a los judíos por todo el antiguo cercano oriente. Muchos se quedaron en Jerusalén, mientras que otros se reunieron en Samaria. Sin embargo, los judíos de Jerusalén tenían prejuicios contra los samaritanos y a menudo los miraban con hostilidad. No los querían. Los judíos consideraban a los samaritanos mestizos, mezclados, porque se casaban con extranjeros. Si tú lees en Nehemías capítulo 13, versículos 23 al 27, vas a encontrar esta explicación. Y veían su adoración como artificial porque construyeron su propio templo y no adoraban en el verdadero templo de Jerusalén. ¿Recuerda la conversación de la samaritana con el Señor Jesús en el Evangelio de Juan? Cuando dice, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén y nosotros que en este monte. Habían diferentes formas de adorar y por eso los judíos los detestaban. Entonces, que Jesús hubiera puesto al ejemplo de buen prójimo al samaritano, había golpeado de manera muy dura el corazón de los oyentes. Entonces, ¿ves cómo este contexto cultural nos da una visión de cómo los prejuicios de aquel momento podían afectar lo que estaba oyendo la gente? De cómo aquellos prejuicios podrían estar afectándonos a nosotros también hoy. Cómo nosotros muchas veces nos abstenemos de ayudar a alguien a causa de los prejuicios que tenemos. En un giro de ironía, el extranjero despreciado resultó ser el buen vecino, el buen prójimo. No el levita, no el sacerdote que se suponía que era el representante de Dios, que era el que conocía a Dios, que era el que enseñaba acerca de la ley de Dios. Ese no fue el buen prójimo, fue el extranjero despreciado, el mezclado, ese que era visto de lejos. El samaritano vio lo que otros no vieron por el hombre que era. Para mí, ese es el mensaje de la historia. Lo que eres determina lo que ves. Y lo que ves determina lo que eres. Lo repito. Lo que eres determina lo que ves. Y lo que ves determina lo que eres. Cuando tú entiendes que eres un mensajero del Dios Todopoderoso, un mensajero, un discípulo de Jesucristo, y que tú llevas en tu corazón y en tus manos y en tu boca la salida, el mensaje, la salud, la sanidad para aquella persona, puedes actuar con compasión. Jesús no le dijo al experto legal que ser un buen prójimo merece la vida eterna. Todo lo contrario. Jesús le dio la vuelta a esa idea y enseñó que la misericordia y la compasión son señales de haber recibido la vida eterna, no requisitos para entrar en la vida eterna. Ser un buen prójimo fluye naturalmente de nuestra conexión con Dios. Ser un buen prójimo es resultado de tu relación con Dios. Entonces, necesitamos nosotros tener compasión vecinal, compasión hacia nuestro prójimo. La compasión por el prójimo caracterizó el ministerio de Jesús desde su llamado original a sus discípulos hasta su gloriosa resurrección. ¿Recuerdas aquel momento que está narrado en Mateo capítulo 14, los versículos 13 al 21, cuando estaba toda aquella multitud que lo habían seguido por 3 días al Señor? 3 días. Y entonces uno de los discípulos le dijo, Señor, tienen hambre, ¿por qué no los mandas a sus casas? Y Jesús le dijo, denle ustedes de comer. Fíjate qué reto más tremendo.
Pero ¿por qué? ¿Cuál fue la reacción? ¿Cómo reaccionó Jesús cuando vio a la multitud? Dice que Él vio a la multitud y tuvo compasión de ellos. Y les dijo, denle ustedes de comer. Pero ¿qué era lo que los discípulos querían hacer con aquella multitud? Mandarlos a la casa. Que se fueran a sus casas con hambre. Y aquel momento fue interesante porque algunos dieron soluciones. Dijeron, no, aquí no hay tantas panaderías como para darles pan. No tenemos tanto dinero, se necesitaría. Hicieron cuentas, hicieron de todo. Pero al final encontraron a un niño que tenía 5 panes, 2 pescaditos. Jesús oró por ellos. ¿Y sabe qué es lo impresionante? Que no se puso Él a repartirlos. Se los dio a los discípulos para que ellos se lo dieran a la gente. Del mismo modo, Él hoy nos ha entregado su mensaje, nos ha entregado su paz, nos ha entregado su amor, nos ha entregado su gracia para que nosotros se la entreguemos a la gente. Se la demos a nuestro prójimo. Jesús vio las necesidades de la multitud y sintió compasión y respondió. ¿Qué lección crees que Jesús enseñó aquí acerca de ser un buen prójimo cuando hizo esto? ¿Qué lección aprendieron los discípulos? Que hay que tener compasión por la gente. Hay que tener compasión por el vecino. Hay que tener compasión por nuestro prójimo. Estos son los tipos de acciones que caracterizan a los seguidores de Jesús, que hacen de alguien un buen prójimo. ¿Sí? Pasemos. Entonces ahora a ver la aplicación de esta enseñanza para discutir cómo podemos ser vecinos en nuestras propias situaciones de hoy. ¿Cómo tú y yo podemos ser unos buenos vecinos? Un pueblo de compasión. Jesús nos alienta, o más bien el pasaje nos alienta a que como seguidores de Jesús seamos como el samaritano en esta parábola. Ser un buen prójimo para aquellos que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Yo tengo que hacer esta sincera súplica. Me encantaría que fuéramos conocidos como personas compasivas. Personas que se compadecen de los demás. Pero primero debemos saber qué es la compasión. Porque la compasión no es solo sentir lástima. La compasión es un sentimiento de pena, es un sentimiento de ternura y de identificación ante los males de alguien. Es mucho más que la empatía. Eso es algo en lo que tú te identificas con el mal que alguien está viviendo. Va mucho más allá. Mostrar compasión a otros nos brinda la oportunidad de compartir con ellos las buenas nuevas acerca de Jesús. La compasión no solo se quedará sentada y callada, sino que acelerará una serie de pasos muy importantes hacia la persona a la que sientes compasión. Verás cómo ayudas a resolver la situación. ¿Y quiénes son las personas que Dios ha puesto en tu vida que son difíciles de amar? Porque ese es otro detalle. ¿Cómo sería para ti ser un buen vecino a pesar de estos sentimientos? No todos los vecinos son agradables, pero ¿eres tú un vecino agradable? Empieza por ser compasivo con tus vecinos. En su infinita sabiduría, Jesús ha desviado la atención de los personajes de la parábola y ha movido el foco hacia nuestros propios corazones, obligándonos a preguntar, ¿soy un buen prójimo? Contestémonos esa pregunta hoy. ¿Somos buenos prójimos? De hecho, Jesús demostró ser el mejor prójimo en nuestro lugar. A medida que llenamos nuestra vida de gratitud por ese sacrificio, la compasión cristiana y de prójimo se desbordará hacia quienes nos rodean. Mientras más claro tengas el agradecimiento por lo que Jesús hizo en la cruz hacia ti,
mayor compasión tendrás por aquellos que te rodean. Yo hoy quiero pedirte que ahí donde estás, hagamos juntos esta oración para pedirle a Dios, al Dios de compasión, que nos llene de compasión por nuestros prójimos. Porque el prójimo no está lejos, el prójimo es el que está ahí, a tu alrededor, y que tiene necesidades. Vamos a orar. Padre, gracias por ser un Dios de compasión, porque tuviste compasión de nosotros primero. Y manifestaste tu compasión enviando a tu Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados y darnos el perdón. Gracias, porque aunque Él no merecía morir, Él estuvo dispuesto a tal acto de gracia, Señor. Te pido que nos ayudes a ver las necesidades de nuestros vecinos, Señor, para que podamos servirles con el tipo de compasión que nos has mostrado, no una, sino muchas veces, Señor. ¿Cuántas veces nos has perdonado? ¿Cuántas veces nos has auxiliado? ¿Cuántas veces nos has tendido la mano salvadora, Señor, y nos has sacado de tanta situación? Que con esa compasión podamos nosotros también, Señor, extender la mano a otros. Ayúdanos a ser buenos vecinos. Oramos, Señor, en el compasivo nombre de Jesús, para que sea hecho en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos una vez más. Que sea hecho en nosotros. Amén y amén. Mis amados, veamos cómo veía Jesús. Veamos cómo nos vio Jesús a nosotros. Con compasión. Seamos compasivos. Empecemos con nuestra casa. Seamos compasivos. Dios aún no ha terminado su trabajo con nosotros. Aún estamos en proceso. Seamos compasivos. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios me los cuide. No se descuiden, por favor. Sigamos cuidándonos. Y mientras nos volvemos a ver el próximo domingo, reciban un gran abrazo de mi parte. Les amo en Cristo. Cuiden a su familia, denles un beso muy grande y sean compasivos con su vecino. Dios los bendiga. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré. Aquí estás,
promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así